16 de marzo de 1943. El U-Boat nazi U-653 llega con dificultad a la base tras un mes de combate en el Atlántico Norte. ¡Iniciad motores! El submarino tiene problemas en los motores. El vigilante del puente ve un pequeño destello rojo en medio de la oscuridad. ¡Contacto enemigo! Un marinero que se enciende un cigarro en la cubierta ha revelado la presencia de un barco aliado. Miran a los alrededores y descubren que están rodeados por docenas de sombras fantasmas. Estamos en medio del convoy. De algún modo, el U-653 se encuentra navegando en medio de un convoy aliado. Un accidente fortuito crea las bases de la batalla de convoyes más grande de la Segunda Guerra Mundial. Tras adentrarse en medio de un convoy enemigo, el capitán Gerhard Feiler ordena sumergirse para que no los detecten. ¿Cómo vais? El U-Boat U-653 se sumerge a salvo y sigue a los barcos que le pasan por encima. He escuchado un ruido por encima. Horas más tarde, Feiler vuelve a salir a la superficie justo detrás de las columnas de barcos, para enviar una señal de avistamiento de convoy al cuartel general. En 1 hora 28 U-Boats se sintonizan con el U-653 para crear una de las fuerzas de Wolfpacks más grandes de la historia. ¡Todo recto! La destrucción de U-Boats nazis que se llevará a cabo durante los 3 días siguientes supondrá el inicio de la victoria en la batalla del Atlántico. ...15 de marzo de 1943... El convoy aliado HX-229 se abre camino entre los mares tormentosos en un rumbo de norte a norte por el oeste. Los barcos de guerra escoltan a los buques mercantes por protección. Más de 3 años en guerra y la mayoría de los bienes y de las materias primas necesarios para el esfuerzo bélico se transportan en convoyes desde Estados Unidos hasta Gran Bretaña. La ventaja de los convoyes es que tienes el resto del mar vacío y concentras tus defensas alrededor del único objetivo que importa. Los submarinos tienen que centrar sus ataques. Todos los convoyes reciben nombres para identificarlos. HX indicaba originalmente la salida de Halifax. 229 indica que 228 convoyes salieron antes que él. El HX-229 avanza gradualmente con otro convoy, el SC-122, que es más lento y sale desde Nueva York. Entre ambos hay casi 100 buques mercantes. El teniente comandante Gordon John Luther dirige el grupo de escolta que protege el HX-229 y que cruza 4.000 kilómetros en el océano. Con solo 4 barcos de guerra para proteger 40 barcos, el grupo de escolta tiene capacidades limitadas. No tiene los recursos para brindarle al convoy la protección que necesita. Es el segundo escolta transatlántico del teniente comandante Luther. El primero no tuvo ningún incidente, pero esta vez no tendrá tanta suerte. La inteligencia naval nazi lo espera. Cuando los 2 convoyes salieron de Estados Unidos, el B-Dienst, el servicio de inteligencia alemán, fue capaz de leer las señales del convoy aliado. Esto le dio la oportunidad de enviar U-Boats para buscar y luchar contra ese convoy. Para el grosadmiral Karl Dönitz, frenar las embarcaciones aliadas que iban a Gran Bretaña es la clave para ganar la guerra. Se dice que Dönitz quería 300 submarinos para enfrentarse a Gran Bretaña, y en enero de 1943 consiguió 300 submarinos. La gran diferencia en 1943 es que la producción se hace en masa y ahora hay un gran número de U-Boats. Dönitz puede desplegar 50 o más en varios bloques frente a los convoyes. Los U-Boats nunca habían sido tan fuertes.
Donith cree que ya tiene la flota de U-Boats para derrotar a Gran Bretaña. A principios de 1943, casi 11 millones de toneladas de materias primas, provisiones y alimentos se hundieron en el Atlántico. Gran Bretaña estaba en un punto crítico. Cerca del 22% de todas las embarcaciones que navegaron entre el 1 y el 21 de marzo no fue capaz de llegar al otro lado. Es el periodo más negro de la guerra, es casi catastrófico. Sin embargo, para Donith, el reto sigue siendo localizar los barcos aliados. Su tripulación lleva a cabo la táctica del Wolf Pack. Un Wolf Pack es un grupo de submarinos alineados frente a una ruta de convoy conocida. De ese modo se detectan los convoyes que pasan entre medias. Si se ve un convoy, se envía un mensaje con una señal de localización al cuartel general de los U-Boats. Se les pide a los submarinos de los alrededores que converjan y se preparen para atacar. La única posibilidad para luchar contra un convoy con U-Boats sería hacerlo de manera simultánea. Un ataque con varios U-Boats para que los escoltas estén ocupados y permitan a los demás submarinos lanzar torpedos contra los buques mercantes. Donith coloca un Wolf Pack, el grupo Raub Graf, al noroeste de Terranova. En esta ocasión, Donith tiene información sobre un convoy muy numeroso que va del oeste al este con provisiones para las fuerzas aliadas. Pone en ruta sus grupos de batalla submarina para interceptar dicho convoy. Pero Raub Graf ataca primero a un convoy aliado diferente y revela la posición del Wolf Pack. Inmediatamente los aliados cambian el rumbo de ambos convoyes, el HX-222 y el SC-122. Con la ayuda de los vientos del poniente, los dos convoyes esquivan al Wolf Pack Raub Graf. Están a salvo, por ahora. Pero la inteligencia alemana también intercepta la señal de desviación del almirantazgo. Como si fuera un ajedrecista, Donith movió su submarino como si se tratara de piezas de ajedrez e intentó juntar todos los U-Boats que pudo para atacar los convoyes. Donith activa otros dos Wolf Packs, Sturmer y Drenger, para localizar y destruir los buques mercantes. El convoy del teniente comandante Luther aún está a 5 días de su destino en Liverpool y se acerca a la parte más peligrosa de su viaje, lo que algunos llaman la garganta del diablo. Los alemanes tenderían a agruparse en Wolf Packs en esta zona, en el Atlántico Central, y a principios de 1943 había muchos U-Boats. La protección de los barcos aliados se consigue con cobertura aérea. Los aviones de gran alcance tienen radares y cargas de profundidad para hundir los U-Boats y disuadir los ataques contra los buques mercantes. Pero el Atlántico Central es una expansión de océano mayor que el alcance de la asistencia aérea. Los aliados lo llaman la brecha aérea. Hay una brecha en mitad del Atlántico que no pueden cubrir los aviones que vuelan desde Canadá, Islandia o Irlanda del Norte, teniendo en cuenta el alcance de la mayoría de aviones. Por tanto, es comprensible que los U-Boats se concentraran en la zona donde la amenaza fuese menor. Los barcos tardan 2 o 3 días en cruzar la brecha aérea. Sin una cobertura aérea y con solo 5 barcos de guerra para proteger el convoy HX-229, Luther avanza sin prepararse para lo que Donith tiene en mente. En algún punto del estrecho entre los grandes bancos de Terranova y las proximidades de Irlanda te van a encontrar. Los U-Boats del grupo Raub Graf siguen buscando el convoy maltrecho por una tormenta invernal. El viento sopla a unos 100 o 110 kilómetros por hora. A veces da en la cara de la tripulación. La temperatura está ligeramente bajo cero. Y el puente abierto se inunda de agua.
Tienen que permanecer en el castillo con los prismáticos y mirar en 3 direcciones para detectar cualquier posible contacto. Buscar barcos no es sencillo ni aunque el tiempo sea bueno. A un submarino le cuesta mucho encontrar un convoy aliado. Es como buscar una aguja en un pajar. Después de operar con el grupo Raubgraf durante un mes, ¡Iniciad motores! el motor de estribor del U-653 falla. Les queda poca gasolina y el capitán Gerhard Feiler debe encontrar un tanque de combustible antes de regresar a la base para repararlo. A pesar de su menguante capacidad para atacar, los vigilantes siguen en sus puestos. Mientras renquean, ¡Contacto enemigo! el vigilante realiza un sorprendente descubrimiento. La visibilidad es muy mala, pero desgraciadamente en uno de los barcos alguien se enciende un cigarro y eso muestra un destello y le dice al submarino que allí hay un objetivo. El U-653 navega justo en medio de un convoy aliado. Feiler no tiene torpedos para atacar, pero está al mando del U-Boat más potente del Atlántico. Estamos en medio del convoy. Debe mantener al convoy al alcance, pero sin que le descubran. ¡Todo recto! Feiler ordena sumergirse ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Alarma! para seguir siendo invisibles. ¡Vamos, más deprisa, vamos! La tripulación no esencial se da prisa por sumergir la proa. ¿Estáis todos bien? Escuchan, discerniendo diferentes barcos del convoy que les pasan por encima. He escuchado un ruido por encima. Se apoyan en el sonido de los propulsores para seguirlos sin que se vea el submarino. Horas más tarde, Feiler vuelve a salir a la superficie justo detrás de las columnas de barcos y de sus escoltas. Siguen sin detectarlo. El operador de radio envía un informe de avistamiento codificado al cuartel general de los U-Boats. 3 letras en código Morse. Si un submarino en la zona operacional está en contacto con el enemigo, informa de la posición para que puedan interceptar el rumbo y realizar un ataque nocturno coordinado cuando tengan los submarinos suficientes. El Wolfpack utiliza libremente la radio, no se puede hacer de otro modo. Carl Doniz es la mente maestra. Lo controla con un radioenlace de alta frecuencia. Así puede moverse hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, delante o detrás, según los datos. El informe de avistamiento ilusiona a Doniz. Tiene un objetivo preciso. El resto del grupo Raubgraf está a 130 kilómetros. Doniz les ordena desplazarse a máxima velocidad hacia el convoy. El U-653 continúa transmitiendo las actualizaciones de posición mientras sigue el convoy. 11 U-Boats de los Wolfpack, Stürmer y Drenger vienen desde el este. Al caer la noche, 38 U-Boats avanzan tras los barcos ligeramente defendidos. Se reunió uno de los mayores números de U-Boats para atacar esos convoyes. Con muy poco combustible, Feiler tiene que repostar y regresar hasta un puerto. Pero ahora el U-615 y otros 3 U-Boats acechan el convoy HX-229 y las miles de toneladas de mercancías aliadas que protege. Envían una pequeña señal codificada para actualizar su posición cada 2 horas. La información se transmite a otros U-Boats para orientarlos. Los Wolfpacks se juntan, pero necesitan más U-Boats para lanzar un ataque completo. Siguen el convoy de Luther en la brecha aérea.
El mayor número de hundimientos y la mayor zona de operaciones se producen en la brecha aérea del Atlántico Norte porque es el lugar en el que a finales del 42 y a principios del 43 podían utilizar submarinos con impunidad. El comandante del U-Boat sabe que solo tienen 2 o 3 días para llevar a cabo su asalto antes de que la cobertura aérea aliada llegue para ahuyentarlos. ¡Vamos! Los U-Boats están siguiendo la pista al convoy HX-229 y transmitiendo las coordenadas mediante comunicación inalámbrica para que los Wolfpacks cercanos se aproximen. Pero los operadores de radio del cuartel general de U-Boats no son los únicos que están escuchando. Los aliados también interceptan el mensaje a través de las estaciones que hay a lo largo de las costas. El Servicio de Inteligencia Naval aliado no puede decodificar los informes de las señales. Las transmisiones indican información crítica. Aunque no puedas leer los códigos que emiten los submarinos, sabes que se trata de un submarino gracias a la radiogoniometría. Los aliados interceptan señales utilizando 2 o más estaciones costeras equipadas con tecnología radiogoniométrica de alta frecuencia. Después, utilizando la triangulación básica, los aliados pueden determinar la posición de aproximación con los U-Boats. Se podría captar, triangular cualquier mensaje de radio y saber que allí había un submarino. De ese modo, el Centro de Inteligencia Operacional podría vigilar muy bien a los submarinos alemanes. El almirantazgo transmite los cálculos a Luther a bordo del HMS Volunteer. El teniente comandante Luther está en una situación terrible. Sabe, gracias a los informes, que está rodeado de un número enorme de U-Boats. Solo tiene 3 de sus barcos, además de un destructor adicional que sabe que es totalmente inadecuado para la escala del ataque que va a acontecer. La situación de Luther es desalentadora. Los U-Boats alemanes suelen esperar a que impere la oscuridad y que el sol comience a ponerse. El ataque se suele producir por la noche, en medio de la oscuridad, y mientras los submarinos solamente asoman el castillo. Vas a máxima velocidad, así que básicamente te atacan barcos con torpedos a motor en alta mar. Luther, que espera el ataque por el norte, posiciona su barco, el HMS Volunteer, en la columna de babor de sus buques mercantes. Ordena a los otros barcos que adopten posiciones defensivas alrededor del convoy. Ya hay 7 U-Boats nazis cerca. Dönitz esperaría hasta que hubiera suficientes, 6, 8 o incluso 15 o 20 en algunos casos, alrededor del convoy, y entonces daría la orden en el momento adecuado, en la oscuridad de la noche, para tener libertad de ataque. A bordo del U-603. ¡Emerged! El lugarteniente Bertelsmann se prepara para un ataque en la superficie. Bertelsmann logra colocarse entre 2 de los buques escoltas, uno de ellos el HMS Beverly, un destructor americano al servicio de la Marina Real, y una de las corbetas. Hábilmente maniobra entre los escoltas y puede disparar su torpedo hacia el convoy. Mientras Bertelsmann se alinea para disparar, el teniente comandante Luther ordena que el convoy gire hacia el sur, esperando evadir los U-Boats que han detectado al norte y al oeste. Necesitas suerte, porque aunque te coloques en posición, lo cual es perfecto, en cuanto se mueva el convoy, la posición quedará inservible, y otro submarino que antes tuviera una posición estúpida conseguiría repentinamente una perfecta. El desvío de Luther coloca a Bertelsmann en una situación para atacar antes de lo que esperaba. El U-603 y su tripulación llevan más de un mes en el mar. Ya han hundido 2 barcos de otro convoy. Solo les quedan 4 torpedos. Pero algunos están equipados con una nueva tecnología llamada FAT. Alemania ha desarrollado un nuevo torpedo con un patrón de recorrido llamado FAT. No tienes que penetrar en el convoy, basta con disparar un torpedo desde fuera del convoy y este llevará a cabo un patrón. Un torpedo armado con un sistema de dirección FAT permite hacer giros y barridos regulares hasta que se quede sin combustible o colisione. Además hace pensar que los U-Boats están dentro del convoy aunque estén fuera.
pero es arriesgado. Los torpedos FAT no discriminan entre barcos aliados y U-boats alemanes. Ambos están en peligro. ¡Empujad! El operador de radio de Bertelsmann alerta a los U-boats de que están a punto de lanzarse los torpedos armados con FAT. Cuando un submarino recibe la información de un submarino que dispara un torpedo FAT, tiene que abandonar la zona en la que se está moviendo el torpedo, o bien sumergirse más profundo para que el torpedo pase por encima de él. Cargad los torpedos 1 y 3. Ordena a su tripulación que dispare los torpedos que faltan. ¡Fuego! Alcanzar un barco con esos torpedos es tener suerte, pero es que en realidad alcanzaron 2. Con un cargamento lleno de trigo y manganeso. Preparaos para la inmersión. ¡Inmersión! El Elling K recibe un impacto paralizador. Cuando Luther se da cuenta de que han alcanzado su barco, ¡Contacto a babor! ordena lo que en la marina se llama media frambuesa. Todos los escoltas dan vueltas por fuera para barrer su sector siguiendo una ruta triangular y localizar el submarino que ha disparado el torpedo. El radar se utiliza para detectar los U-boats en la superficie. Un tipo de sonar llamado ASDIC barre a los submarinos que hay debajo. Pero Bertelsmann bucea sin que le detecten y regresa a la base. El escolta de Luther no logra localizar ningún U-boat mientras escanea los sectores. Pero durante su barrido, el HMS Pennyworth descubre los botes salvavidas del Elling K, el barco hundido por Bertelsmann. El convoy de Luther carece de un barco diseñado para el rescate. El procedimiento del convoy estándar implica que el último buque de cargamento en la columna rescate a los supervivientes. Pero los marineros del Elling K se han quedado atrás. Ahora los pocos y preciados barcos escolta del teniente comandante Luther están ocupados en el rescate. Se acerca la medianoche. Solo 3 escoltas están posicionados para defender los barcos, los bienes y la tripulación del convoy HX-229. Más U-boats convergen y adoptan posiciones de ataque. El U-758, comandado por Helmut Mansek, lleva 12 horas en contacto con el convoy. Enemigo a 200 metros. Se mueve por el lado de estribor desprotegido. Permiso para disparar. Dispara 4 torpedos en el convoy. Alcanza 2 buques mercantes. Comienza el caos para los aliados. ¡Fuego! Casi simultáneamente. Otro U-boat dispara. El efecto es devastador. Se alcanza un barco de cargamento SS Harry Luckenbach. Llegan submarinos desde todas las direcciones y los barcos se hunden. Es un caos total, pero un caos que sirve a los alemanes. Poco después de medianoche, el teniente capitán Siegfried Strelow lanza su propio ataque. Permiso para disparar. Se alcanza el barco de liberación estadounidense William Eustis, que lleva 7.000 toneladas de azúcar. Una vez más, el último buque mercante de la columna no logra recuperar los botes salvavidas. Como los otros escoltas ya han llevado a cabo rescates, la preocupación de Luther es que debe elegir ya. En un ataque como este, en el que los barcos se hunden, el comandante escolta siempre tiene un dilema terrible: recoger a los supervivientes o ir tras los submarinos. Es muy difícil, sobre todo en este caso en el que el convoy no tiene ningún barco de rescate. De modo que se enfrenta a una decisión terrible. Luther no duda demasiado. También acude a rescatar a los supervivientes. Los barcos restantes del convoy HX-229 están totalmente desprotegidos. ¡Vamos, vamos! La tripulación espera que el ataque del U-boat haya terminado. Pero en realidad la matanza solo acaba de comenzar.
Sin embargo, pasan los minutos, pero no se produce ningún ataque. El HMS Volunteer es el primer escolta que retoma su posición en el perímetro del convoy. Poco después, el HMS Beverly y el Mansfield reanudan las posiciones defensivas. Pero la mejoría no durará mucho. A bordo del U-600, el teniente capitán Bernhard Thurmulen. ¿Qué ruta? 20 nordeste. Lleva siguiéndolos en silencio durante 4 horas, supervisando los resultados. Tras completar su formación en U-Boat en septiembre de 1941, Thurmulen estaría al mando y sería el único comandante del U-600. Vamos todo recto. Y maniobra el U-Boat para seguir el convoy. Cargad los torpedos 1 y 4. Cargad el 1 y el 4. Lanza un bombardeo de 5 torpedos. Torpedo 1, fuego. Torpedo 1, fuego. Torpedo 5, fuego. Torpedo 5, fuego. Tres disparos lo alcanzan, incluyendo el Princesa del Sur, un tanque que lleva 10.000 toneladas de combustible. Los U-Boats martillean constantemente el convoy. El U-600 hunde un tanque. Y de manera satisfactoria para el submarino, aunque no tanto para el convoy, se produce una típica explosión de tanque. Luther ordena que 2 escoltas realicen un barrido a estribor. Su propio barco, el HMS Volunteer, vigila a babor. Se detectan 2 submarinos en la superficie y se alejan. Luther hace todo lo que está en sus manos. Espanta submarinos, pero no tiene los recursos suficientes para atacar. Eco orientación 320, a la derecha. Aunque los escoltas detectan los U-Boats con su ASDIC, los persiguen sin éxito. Pero el ataque de Thurmulen es el último de la noche. Cuando amanece, el sol sale sobre un convoy destruido. Se han rescatado a 447 de los 590 marineros gracias a la rápida respuesta de los hombres de Luther. Los U-Boats del Raub Graf logran hundir con éxito 8 buques mercantes del HX-229. A unos 150 kilómetros de distancia también han atacado al convoy SC-122 por la noche. Uno de los primeros U-Boats del grupo Sturmer establece contacto y desaparecen 4 barcos más. El primer ataque de los U-Boats del primer grupo hunde 12 barcos aliados. Es una proporción bastante buena. Es una lucha unilateral. Solo se dañan 2 U-Boats en la batalla. Llega una oleada de señales al cuartel general de los U-Boats indicando que se han hundido casi 90.000 toneladas de buques mercantes. Finalmente, Doniz se da cuenta de que sus U-Boats no han localizado un convoy, sino 2. En este caso, tenían un plan operacional malo al enviar los convoyes en la misma ruta, ya que tuvieron que pasar a través de la zona repleta de submarinos alemanes. Y eso fue un error que se replantearon más adelante y que no volvieron a repetir. Doniz envía un mensaje a los U-Boats para continuar abordando el ataque. Dado que el convoy HX en concreto está sufriendo más pérdidas graves que cualquier otro convoy en la guerra, en Londres hay rumores de que quizá ese convoy no esté protegiendo los buques mercantes, así que quizá habría que buscar una alternativa, pero el problema es que no había ninguna. Durante los días siguientes, la crisis tan solo se endurece para los aliados. Bastante más atrás, el HX-229 está alcanzando el convoy aliado que avanza despacio, el SC-122. Los U-Boats nazis han dado caza a casi 100 buques mercantes apenas defendidos, en solo 150 kilómetros cuadrados.
A la mayoría de los primeros submarinos en Raub Graf le queda poco combustible y torpedos, ya que los ha gastado en la batalla. Pero los submarinos Stürmer y Dränger comienzan a reivindicar su presencia. El HX-229 está bastante lejos del alcance de la mayoría de aviones. Si no se hubiera desviado tanto hacia el sur, habría sido posible la asistencia aérea. Pero desde el 17 de marzo el convoy está en la brecha aérea. Básicamente, el almirantazgo le dice al grupo de escolta y al capitán del convoy que vayan hasta la zona en la que les pueden ayudar. Con más U-boats que convergen, los escoltas del teniente comandante Luther tendrán que luchar por sí mismos. Los 38 submarinos de los grupos Stürmer y Dränger rodean los dos convoyes. El 17 de marzo salen a la luz y continúan rodeando buques mercantes uno a uno. El tamaño de esta batalla es realmente extraordinario. Hay más de 100 activos involucrados en ambos bandos, entre escoltas, buques mercantes y U-boats. Dönitz ha enviado más de 50 U-boats, de los cuales 40 han establecido contacto. Esta es la extraordinaria escala de la batalla. Pero a medida que avanza el día, el tiempo mejora. Y eso permite que las corbetas y los destructores aliados vayan a la ofensiva, para localizar y atacar los U-boats. Sus armas más efectivas son las cargas de profundidad que se han diseñado especialmente para hundir submarinos. Se pueden programar para que exploten a diferentes profundidades y creen un efecto sándwich de explosiones por encima y por debajo de los U-boats. Lo que destruye el submarino es el exceso de presión. Es decir, que no vas a acabar con él lanzando un proyectil que penetre y lo detone, sino que tienes que agobiarlo bastante. En su primera patrulla, el teniente capitán Kurt Lange está al mando del U-530. Acaba de localizar un HX-229 y ha enviado un mensaje de avistamiento. Buque de cargamento a babor. ¡Alarma! Cuando se sumerge para evitar que le descubran, el destructor HMS Beverly Nuevo contacto. le alcanza con su Astic y recarga. El U-530 se sumerge para evitar un ataque. El sonar del Beverly continúa rastreando el U-boat. Guiando su posición por los contactos. El HMS Beverly lanza cargas de profundidad por la borda. Para un oficial comandante resulta bastante difícil mantener tranquilos a sus tripulantes. Se supone que todo el mundo debe esperar y confiar, porque no pueden hacer nada. Se han dañado las estructuras internas por las explosiones y empieza a llenarse de agua. El peso añadido hunde el U-boat. El submarino se hunde casi 250 metros. Todo el mundo está muy nervioso. Puedes tener mucha adrenalina dentro y no puedes soltarla. No te puedes mover. El agua les llega a los pies. El submarino está sometido a la presión. El teniente capitán Lange y su tripulación escuchan al destructor directamente sobre ellos. Se ha dado cuenta de que ahora está en la posición de la presa y de que depende de la suerte
porque no puede hacer nada frente a los escoltas. El problema de los submarinos es que no hace falta que se dañen demasiado. Si el submarino se hunde, todos se hunden con él y nadie vuelve a casa. Pero es un día de suerte para el U-530. El HMS Beverly pierde el contacto con el U-Boat. Vamos, vamos. Bien, bien. Cuando impera el silencio en el mar, la tripulación salta a la acción. Vamos, vamos. Gestionan con cuidado las baterías que les quedan y ascienden en intervalos de 9 metros. Tiene que conservar su batería, porque la necesita para la propulsión. De lo contrario, el submarino se hundiría cada vez más profundo. Vamos, vamos, vamos. Tras el ataque de 2 horas, el agonizante U-Boat de Lange sale a la superficie. La odisea ha terminado. ¡Lo hemos conseguido! Sí, menos mal. ¡Qué bien! Tienen suerte de seguir vivos. Los ataques aliados adicionales que se llevan a cabo el 17 de marzo ¡Vamos, vamos! obligan a 12 U-Boats alemanes a perder el contacto con el convoy. Como comandante de la escolta, lo que intentas hacer ¡Adelante! es bloquear el contacto. Si puedes atacarlo, tienes ventaja, pero es mejor si puedes hundirlo. Gradualmente la balanza se inclina a favor de los aliados, aunque los U-Boats se vayan recuperando los convoyes y acercan al límite de la brecha aérea. Los aviones aliados pueden alcanzar los convoyes desde Europa. Ahora acechan a los Wolfpacks en el aire. Los patrulleros aéreos de gran alcance Liberators, Sunderlands y Fortresses ofrecen cobertura al convoy y dan un pequeño alivio a los agotados escoltas. Pero todavía no se ha terminado. La llegada de los aviones costeros altera la situación, y mucho. Los aviones pueden obligar a los submarinos a sumergirse. Cuando se sumergen, su movilidad se reduce enormemente. Un escuadrón volador 206 Fortresses sobrevuela el convoy confiando en pillar desprevenido a un U-Boat. ¡Avión enemigo! ¡Alarma! ¡Salid todos de cubierta! ¡Rápido, rápido, rápido! El U-384 no tiene tiempo de sumergirse antes de que suelten 4 cargas de profundidad. Las explosiones se escuchan en todos los lados del U-Boat. El U-384 se hunde en el fondo oceánico llevándose por delante a una tripulación de 47 personas. El arma letal nazi se ha convertido en su ataúd de hierro. Ahora, el convoy está bajo el paraguas aéreo, que puede resultar bastante agresivo. Así que lo más sensato es que los U-Boats se retiren y vuelvan a la brecha para buscar otro convoy fuera de la cobertura aérea. Finalmente, Doniz suspende el ataque. El HX-229 y el SC-122 han soportado un asalto de 3 días y sufrido una cantidad de destrucción récord. ¡Fuego! Entre los dos convoyes, un total de 22 barcos, se destruyeron más de 146 toneladas. En los buques que quedaron se rescató a más de 1.100 supervivientes. Durante los ataques de los U-Boats en marzo de 1943, la estrategia del Wolfpack de Doniz salió a la perfección. Las operaciones exitosas dan motivos para creer que Alemania está a punto de ganar la guerra en el Atlántico. Durante las 3 primeras semanas de marzo de 1943, los U-Boats interceptaron todos los convoyes que cruzaron el Atlántico Norte y atacaron a aproximadamente la mitad. Pero a final de marzo las circunstancias volvieron a cambiar.
Los barcos están en el horizonte y el tiempo mejora. Todo cambia prácticamente en un abrir y cerrar de ojos a final de marzo. Los días primaverales más largos, una mejor tecnología y más aviones permiten a los aliados cerrar la brecha aérea. Cuando la Fuerza Aérea se hace tan opresiva en la primavera del 43 y cuando la brecha aérea del Atlántico Norte desaparece porque hay portaaviones pequeños, aviones de 4 motores, todos ellos equipados con radar, Dönitz se queda sin opciones. Tiene que retirarse a final de mayo porque literalmente no puede. Alemania pasa de acariciar la victoria, si es que alguien gana, a una derrota catastrófica en 8 semanas. La batalla contra los convoyes SC-122 y HX-229 es una batalla menor en el contexto de la guerra en su totalidad, pero marca el cambio de la batalla del Atlántico. Pero la cobertura aérea aumentada no es el único motivo por el que los U-Boats pasan momentos complicados. La clave de las tácticas de los Wolfpacks fue el control por radio, un radiocontrol centralizado desde el cuartel general. El problema es que revelaba la posición de los submarinos, y esa era la semilla de su propia destrucción. Los aliados ganan el servicio de inteligencia, el tiempo mejora y la brecha aérea desaparece. Los nazis no tienen dónde esconderse. En mayo, el almirante Dönitz ordena a sus U-Boats que abandonen el Atlántico Norte. Los Wolfpacks nunca volverían a estar tan cerca de frenar a los aliados como lo estuvieron durante esas largas noches oscuras de marzo de 1943.